Ya estamos listos. Bien, voy a dar entonces paso a la lectura del acta de presentación. Damos lectura al acta de presentación y defensa del trabajo de tesis doctoral en el día de la fecha, jueves 25 de marzo del 2021, y siendo las 11 horas, se reúnen en una comunicación virtual organizada por el área de TICS de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNSPBA, el Tribunal Especial de Tesis nombrado por el Honorable Consejo Académico según la RD 032/21, integrado por los profesores Dr. Mario Cachile, de la Facultad de Ingeniería de la UBA, el Dr. Carlos Perazo, de la Universidad Favaloro, y el Dr. Sebastián Toñana, de la Facultad de Ciencias Exactas UNSPBA, con el objeto de evaluar el trabajo de tesis titulado Formación de estructuras bidimensionales mediante flujos de recubrimiento inestable, presentado por la física Ingrid Paola Cuellar Berrios, DNI 95.477.727, con objeto de optar por el título a doctora en física, de acuerdo al reglamento de dicho posgrado y al RD 043/20. Se encuentran también en comunicación el doctor Alejandro González como director y el doctor Javier Díez como codirector de la tesis presentada, el doctor Osvaldo Fornaro por la comisión del doctorado en física, el señor Cristian Clasadonte, responsable técnico de esta instancia, y quien suscribe y firma la doctora Paula Juliana como autoridad de la facultad. Habiendo leído este acta, damos comienzo a la defensa y acordamos la lectura del dictamen para el día de hoy a las 15 horas. Bueno, Paula, Bien, muchas gracias por la listo, presentación. Ingrid. Muchas gracias a todos por haberse tomado el tiempo de leer la tesis y de venir a escucharnos. Bueno, este trabajo es el resultado de todo el tiempo que estuve haciendo el doctorado ahí en la universidad, en cooperación con Alejandro, Javier y Pablo, mi compañero de oficina. Bueno, como primera parte nosotros decidimos estudiar cómo es la distribución de metales sobre superficies sólidas. ¿Esto para qué? Para aplicaciones en celdas solares y para aplicaciones en fotónica, en donde vemos gotas distribuidas de manera uniforme, gotas de metal distribuidas de manera uniforme sobre sustratos sólidos. Una primera aproximación a ello es estudiar el problema unidimensional, esto es, estudiar líquidos, filamentos líquidos puestos sobre superficies sólidas. Para lo que tenemos un sustrato líquido en contacto con una superficie sólida a través del ángulo de contacto en la frontera triple sólido-líquido-gas. Esto se ha estudiado con anterioridad. Esto se nota como la segmentación de filamentos distribuidos sobre una línea de contacto sobre ese filamento que está dibujando axialmente en cada uno de sus extremos. Sobre estas experiencias se encuentran algunos experimentos hechos en los laboratorios en donde se tienen espesores o largos de estos filamentos del orden de algunos milímetros y aplicaciones ya en escalas mucho más pequeñas, en la escala de los nanómetros, en donde vemos cómo metales fundidos a través de la irradiación láser se distribuyen de manera uniforme sobre estos sustratos. La manera como se ha estudiado esto es a través de estudios teóricos como el análisis de estabilidad lineal y también se han hecho algunas simulaciones numéricas sobre estos casos a estudio. Una primera aproximación para determinar cómo estas gotas están distribuidas sobre los sustratos es recurrir al análisis de estabilidad. Esto es una teoría que ya existe, que lo que hace es, en el marco de la teoría de lubricación, incluyendo el efecto de deslizamiento de slipping para filamentos infinitamente largos, lo que se hace es estudiar la manera como se perturban los perfiles de altura de estos filamentos infinitos y las líneas de contacto que estos tienen. Esta solución conduce al problema de autovalores y autofunciones que da como resultado lambda m. Lambda m corresponde a la longitud de onda con máxima tasa de crecimiento de la inestabilidad y está asociada a la separación que se obtiene entre gotas primarias. Entonces, para un filamento infinitamente largo, obtenemos al lambda m y esta es la teoría que se encuentra hasta el momento. La manera como nosotros decidimos abordar este problema, cómo se pueden segmentar estos líquidos sobre las superficies, es
En primera medida, nosotros vamos a notar cómo es la distribución de gotas en escalas milimétricas de los lados de una grilla rectangular. La formación de estos fue sobre sustratos sólidos de EGC 1700 puestos en contacto con filamentos líquidos de polidimetilsiloxano con una viscosidad de 90.7 PAS y una densidad y una tensión superficial que no se ven modificadas por variaciones en la viscosidad. La generación de los filamentos fue la siguiente. Nosotros dejamos desagotar de una fuente de PDMS a través de la salida de dos boquillas que modificamos para que se puedan acercar o separar entre ellas, lo cual delimita los lados de la grilla que nosotros vamos a formar. Tras una captura, nosotros obtenemos dos filamentos y luego rotamos ese sustrato 90 grados y obtenemos otro par de filamentos. De esta forma obtenemos grillas cuadradas o rectangulares, en donde los lados de cada una de ellas corresponde a un filamento finito de longitud milimétrica y espesor en el orden de los milímetros. La longitud de los lados de esta grilla está asociada a la cantidad de gotas finales que nosotros vamos a observar en el proceso de evolución. ¿Cómo ocurren los procesos de fragmentación de estas grillas rectangulares que nosotros generamos en el laboratorio? Bueno, en primera instancia vemos que en los cruces de los filamentos, en cada una de las esquinas, vemos el proceso de formación de una gota de intersección o gota de vértice. Este proceso ocurre tras la separación de los lados de la grilla. Entonces, una vez estos se separan, dan lugar a la formación de filamentos finitos, que es lo que nosotros queremos ver. Al final de la evolución tenemos gotas distribuidas uniformemente sobre la geometría inicial que nosotros impartimos al sistema. La manera como caracterizamos esto es a través del parámetro adimensional delta, que corresponde a la longitud inicial de cada uno de los filamentos en cada lado de la grilla y el ancho de estos. Vemos que nos desplazamos o nos movemos en un rango de valores, tanto para ancho como para longitud inicial. Y esto es porque no tenemos un control fino. Sin embargo, como lo podemos caracterizar los experimentos a través de delta, podemos organizar toda la información que da lugar a la obtención de estas gotas distribuidas uniformemente. Los tipos de gotas que observamos, como ya les dije, son los de la intersección y los de los filamentos. Y la manera que proponemos para el estudio de estos es, a través de la situación final, en el cual el campo de velocidades dentro de las gotas es nulo, nosotros podemos obtener esta expresión adimensional. Y teniendo en cuenta la aproximación de lubricación para pequeñas pendientes y el salto en la presión de Laplace en la superficie libre, nosotros obtenemos esta expresión, la cual corresponde a la ecuación inhomogénea de Helmholtz, que tiene en cuenta la presión capilar, el término hidrostático y la presión al interior del anillo. Dando solución a esta ecuación y teniendo, por supuesto, en cuenta las simetrías del problema, esta solución se hace en coordenadas cilíndricas, nosotros obtenemos una expresión para h, para la altura de la gota, que depende de r y de phi. Las soluciones de cada una de estas se ven limitadas a las simetrías que tengan cada una de las gotas. Por ejemplo, la gota que tiene, la gota de la intersección tiene simetría 4 y las gotas en los filamentos tienen simetría 2. De esta forma, si nosotros expresamos esta solución teniendo en cuenta cada uno de los términos en el orden de la simetría, vemos que para la gota de la intersección tenemos 4 constantes a determinar. Estas constantes son halladas utilizando el método de colocación. Estos valores que nosotros ingresamos a la función, corresponden a parámetros experimentales para los anchos de la gota y los ángulos de contacto medidos a través del goniómetro. En estas figuras podemos observar en datos negros las líneas de contacto experimentales y las funciones reconstruidas a través de la solución de la ecuación de Helmholtz. En esta vemos que cuando observamos la distribución de ángulos de contacto en toda la periferia de la gota, obtenemos 4 regiones de mojado y 4 regiones de mojado.
obteniendo los ángulos de contacto de avance y de retroceso de las gotas de la intersección. Luego, en las gotas de los filamentos, y tal como se encontraba reportado, obtenemos una expresión que tiene 5 constantes a determinar, y estas son determinadas, por supuesto, a través del método de colocación, utilizando parámetros experimentales como los anchos, de nuevo, la altura máxima de la gota, una vez se llega a la situación de equilibrio. Y aquí notamos que tenemos 2 zonas de avance y 2 zonas de retroceso. Estas 2 zonas de avance y estas zonas de retroceso nos dan lugar a la obtención de los ángulos de avance y de retroceso, que posteriormente serán utilizados para las simulaciones numéricas. ¿Qué es lo que observamos nosotros de manera recurrente en estos filamentos? Observamos que cada uno de los lados de la grilla empieza su proceso de retracción, y en el proceso de retracción da lugar a la formación de una casi gota, lo que nosotros llamamos una cuasi cabeza. Una vez esta cuasi cabeza se detiene, tras ella empieza a formarse un cuello. Una vez este cuello se segmenta, esta casi cabeza se desprende del filamento, dando lugar a una gota primaria, y en el lugar en el cual se genera el cuello obtenemos una gota secundaria. Después de esto, el filamento remanente sigue su proceso de evolución. Entonces, ¿qué notamos aquí? Que para que al menos una gota se produzca, nosotros necesitamos encontrar la longitud que esa cuasi cabeza retrae, es decir, LD, la longitud de esa cabeza o esa gota casi formada, y la longitud a la cual se va a generar el cuello. La suma de estas 3 unidades corresponde a la longitud mínima para que al menos una gota se forme. Entonces, tenemos n gotas, necesitamos n veces esta longitud 1. Para encontrar cada una de estas distancias, la longitud de retracción, la longitud de cabeza y la longitud a la cual se forma el cuello, nosotros procedemos de 2 maneras. Primero, extrayendo información experimental. Nosotros en los experimentos vemos que esta cabeza retrae esta longitud, y que una vez esta retrae, da lugar a la formación de un filamento más corto con las cabezas en los extremos. Entonces, esta longitud L0, una vez las cabezas se han detenido, es igual a LI menos 2 veces la longitud de retracción. Si esto nosotros medimos en cada instante en los experimentos, obteniendo la longitud inicial y la longitud a la cual las cabezas se detienen. Tras hacer el ajuste de los datos experimentales, nosotros obtenemos la distancia que retrae desde cada uno de los extremos. Es decir, que ya tenemos una de las longitudes que necesitamos para encontrar la celda unidad que nos da lugar a la formación de una gota. Después, lo que nosotros hicimos fue proponer un modelo fluido dinámico, el cual tiene en cuenta cómo son las presiones en la cabeza, en el cuello y en el filamento no perturbado. De esta forma, usando el modelo fluido dinámico, nosotros pretendemos calcular cuánto es SLH y cuánto es esa longitud a la cual se forma el cuello. Para ello, nosotros asumimos que la forma final de la casi cabeza y de la gota no se ve modificada. De esta manera, la relación que tenemos entre los ángulos de avance y de retroceso es a través de la longitud de la cabeza y el ancho de la misma. Luego, las presiones en cada uno de los lugares que dan importancia en este modelo, la presión en la cabeza, en el cuello y en el filamento, si nosotros igualamos la presión en el filamento y la presión en la cabeza, una vez esta cabeza se ha detenido su proceso de retracción, nosotros podemos encontrar cuál es la longitud de esa cabeza, haciendo el balance de presiones en el filamento y en la cabeza. Luego, para encontrar la longitud a la cual se forma el cuello, lo que nosotros planteamos es un balance dinámico entre el gradiente de presión, ya sea entre el cuello y el filamento no perturbado, o también entre la cabeza y el cuello. De esta manera, nosotros podemos encontrar esta expresión que relaciona las presiones, la longitud a la cual se forma el cuello, la viscosidad del líquido, la velocidad media del flujo y la altura del filamento. Esa velocidad media del flujo corresponde a esta, que tiene en cuenta cuál es la longitud del cuello, y omega, que representa la máxima tasa de crecimiento de la inestabilidad.
Esta tasa está dada por la teoría de Brochard y Wiart en el régimen viscoso y vemos cómo el cuello decrece en un tiempo tau de esta manera. De esta forma obtenemos una ecuación que tiene 4 soluciones posibles, de las cuales 2 de ellas son reales. Así que estas 2 son las que nosotros denominamos longitud de cuello corto y longitud de cuello largo. Es así que, teniendo en cuenta que este modelo tiene en cuenta que la sección transversal en A, en C y en C' son iguales, porque ahí tenemos ángulos de contacto similares, son idénticos, nosotros encontramos 2 soluciones. La primera, que es la longitud corta, que es LS, y la segunda, que es la longitud larga, que corresponde a la suma de la cabeza que retrae, a la distancia que retrae esta cabeza y a la longitud total de la misma. Experimentalmente lo que nosotros notamos es esto: la longitud que retrae esa cuasi cabeza, la casi cabeza o casi gota formada, en donde vemos que esta efectivamente no tenemos modificaciones entre que esta se detiene y su resultado final, y la longitud a la cual se produce el cuello. Entonces, nosotros ya hemos encontrado las 3 longitudes que necesitábamos para obtener la celda que consolida una única gota. Nosotros realizamos algunas simulaciones numéricas partiendo de la ecuación de Navier-Stokes completa, utilizando el paquete de flujo laminar Two-Phase Flow, Movie Mesh, y en esta tenemos 2 maneras de mirar cómo es la velocidad de la línea de contacto. La primera es utilizando el modelo de Cox-Poynoff, el cual no tiene en cuenta los efectos de histéresis del ángulo de contacto, y la segunda es utilizando el modelo combinado de Cox-Boinoff-Blake, el cual incorpora los efectos de histéresis del ángulo de contacto. Estas constantes que ustedes pueden ver aquí, el gamma, L y B0, son extraídas de un artículo que tuvimos en cooperación con Pablo Rabasoli, ya que utilizamos los mismos sustratos y el mismo líquido. Los parámetros experimentales de entrada son puestos en la simulación para que ésta se pueda realizar. Entonces, nosotros tenemos, en este caso, la evolución de un filamento líquido que da lugar a 2 gotas. Los parámetros de entrada son la longitud inicial de este filamento y el ancho del mismo, y en caso de que exista alguna cabeza o alguna región formada, estos datos también se le pueden ingresar al COMSOL, que es el programa que estamos utilizando para hacer las simulaciones. Una vez tenemos las escalas espaciales y temporales del problema, porque vemos que el grado de ajuste es dentro de todo bastante bueno, nosotros procedemos a hacer una serie de experiencias en las cuales dejamos una longitud inicial fija, como se observa aquí, la longitud inicial es fija, y lo que nosotros estamos cambiando aquí es el ancho de estos filamentos. Tras el proceso de evolución, vemos en línea continua cuál es el estado final. Vemos que a medida que nosotros aumentamos la relación de aspecto, tenemos mayor cantidad de gotas como resultado final. Las simulaciones no son capaces de tener un cambio en la topología del sistema, así que queda, entre cada una de estas gotas queda un pequeño puente líquido. Sin embargo, se aprecia que el número final de gotas es 3. Estos resultados, las simulaciones numéricas y los resultados experimentales, son contrastados a través de los límites impuestos por el modelo fluido dinámico, teniendo en cuenta que el límite inferior en todos los casos corresponde a n veces LI, es decir, para una sola gota el límite inferior es LI, para 2 gotas el límite inferior es 2 LI y así sucesivamente en cada caso. Luego, el límite superior para cuando el número final de gotas es 1, es 2 veces LI. Y para el resto de los casos, nosotros tenemos n más 2 veces LI, es decir, para 2 gotas, el límite superior es 4 LI. Para 3 gotas, el límite superior es 5 LI, y así sucesivamente. Como podemos observar aquí, por ejemplo, en donde tenemos la situación inicial, la retracción de estos filamentos y las longitudes a la cual se presentan los cortes. De esta forma, hasta el momento lo que nosotros hicimos fue desarrollamos un modelo hidrodinámico que predice las longitudes de formación del cuello
y el número final de gotas, teniendo en cuenta el carácter finito de los experimentos que nosotros estamos llevando a cabo. Realizamos estudios numéricos teniendo en cuenta la histéresis del ángulo de contacto y de aquí obtuvimos los tiempos característicos del problema físico. Adicionalmente, nosotros, tras el uso de este modelo, incorporamos zonas de transición, ya que observamos que existen estas zonas en las que a determinada relación de aspecto nosotros podemos obtener 2 o 3 gotas o 3 o 4 gotas, porque esto hace parte de que todo el proceso sea en cascada y no en simultáneo, como ocurre, por ejemplo, en el análisis de estabilidad lineal. Esta longitud L1 que nosotros encontramos está relacionada con la lambda M de la teoría de análisis de estabilidad. La diferencia entre estas es que el análisis de estabilidad sugiere que todo el problema ocurre como un proceso de ruptura simultáneo, mientras que L1 tiene en cuenta cuáles son los efectos de que los filamentos retraigan, se detengan y posteriormente rompan. En la segunda parte de la tesis, lo que nosotros hicimos fue hacer una aplicación de esto que nosotros observábamos en el laboratorio en grillas nanométricas. La información que nosotros obtuvimos de las grillas nanométricas fue suministrada bajo trabajos en cooperación en los que usando litografía por haz de electrones y magnetron spotting son colocadas grillas metálicas sobre sustratos de óxido de silicio con una pequeña capa de óxido de silicio. Y luego estas grillas metálicas son irradiadas por un láser pulsado. Este metal que se funde fluye alrededor de 18 nanosegundos. Y los parámetros físicos del níquel son estos que ustedes pueden encontrar en la pantalla, una vez este está fluyendo, por supuesto. ¿Cómo son las grillas que se obtienen? Tras realizar el análisis de las imágenes SEM a las que nosotros tuvimos acceso, nosotros vemos que tenemos grillas que tienen un ancho constante, altura la altura de estas tiras metálicas depositadas, las tiras de níquel, varían entre 5, 10 y 20 nanómetros. Y las longitudes de grilla o los lados de cada una varían en el rango entre los 600 y los 1800 nanómetros. Así que las imágenes SEM que obtenemos, que tienen un área total más o menos de 10 micrómetros por 10 micrómetros, nosotros vemos que cuando la longitud de la grilla disminuye, la cantidad de elementos en simultáneo que podemos analizar es mayor. Así que para el tiempo t igual 0, nosotros tenemos esta grilla en donde la sección transversal es rectangular y una vez es aplicado el primer pulso, vemos que cada uno de los lados de estas grillas evolucionan como filamentos líquidos de carácter finito, similares a los que nosotros observábamos en el laboratorio. En este caso nosotros tenemos mayor cantidad de elementos o de filamentos para realizar el análisis, lo cual es algo bastante positivo. Una vez se aplican 5 pulsos, ya el sistema evoluciona en todo su conjunto y vemos que tenemos distribuciones de gotas puestas sobre la geometría inicial impartida del sistema. Entonces, ¿cómo es la evolución de la grilla nanométrica? En el primer estado, el estado inicial, nosotros tenemos que la longitud de la grilla o cada uno de los lados es LG. Tenemos una sección transversal de ancho WG y altura HG, que puede ser 5, 10 o 20 nanómetros. Y una vez es aplicado el primer pulso, la sección transversal de estas tiras metálicas evoluciona de ser rectangular a ser semicilíndrica, pasa a ser un casquete cilíndrico y de ahí en adelante el proceso de evolución es igual al que observamos en las grillas líquidas milimétricas en nuestro laboratorio. El ancho de ese casquete cilíndrico depende del ángulo de contacto, de la altura de la grilla y del ancho de estas grillas. El valor calculado es de 80.7 nanómetros con su respectivo error y el valor medido, para el valor medido lo que hacíamos era medir en cada una de las imágenes SEM un conjunto de datos, sacar un promedio de todos estos valores
y obtuvimos que el valor promedio de los anchos equivale a 78.2 nanómetros con su respectivo error. Entonces ya vemos que tenemos un problema bastante aproximado. La manera como nosotros organizamos nuestra información, otra vez recurrimos a delta, que en este caso es la longitud de la grilla, dividido el ancho del filamento o del filamento metálico, una vez evoluciona a tener sección transversal circular o formas un casquete cilíndrico. La longitud inicial de los lados de la grilla de los filamentos metálicos no se obtiene fácilmente como si teníamos acceso a esa información en el caso milimétrico. Lo que nosotros observamos es que estos lados, una vez la gota del vértice se forma, produce una ruptura de la gota, una ruptura del filamento a una longitud LA, es decir, que la longitud de la grilla es LI, que es la longitud inicial, más la longitud a la cual se presentan los cortes, estos LAs, en cada una de las gotas de la intersección. Así que lo que nosotros necesitamos determinar es LA para poder tener acceso a la longitud inicial de los filamentos. Es así que nosotros, teniendo en cuenta el volumen de la cruz antes y después de la aplicación del pulso, igualando estos volúmenes, nosotros tenemos acceso a esa longitud LA, en la cual tenemos una longitud D. Esa longitud D es la longitud que necesitamos para que al menos una gota se forme. Es decir, que D es similar a la longitud lambda M en el análisis de estabilidad lineal, o a LI en el modelo fluido dinámico, o en este caso tenemos a D, que es la longitud mínima cuando la masa se está conservando en el modelo que nosotros estamos planteando. De esta forma, los límites dados por el modelo de conservación de la masa corresponden a ND, y como límite superior tenemos N más 1D. Vemos que estos límites dependen del ancho de la grilla, el cual es una constante, y de la altura de la misma. Así que las líneas o los límites que nosotros obtenemos no son líneas constantes como ocurría en el caso del modelo fluido dinámico. Si nosotros analizamos cómo son todo el conjunto de datos experimentales, porque aquí se obtienen entre 50 y 300 filamentos en simultáneo, como podíamos ver en las imágenes Nosotros clasificamos los sistemas para 5, 10 y 20 nanómetros, que es la información a la cual tuvimos acceso, y en ellas vemos que tenemos una dispersión en el número final de gotas obtenido. Así que como caso ejemplo, nosotros organizamos la información de esta manera. Para delta igual a 19.69, nosotros obtenemos barras de 5, de más o menos 40 y más o menos 5 otra vez en el número final de gotas. Es decir, esta es la cantidad de lados de la grilla que dio origen a la formación de 2, 3 o 4 gotas. En este caso procedemos a extraer el número modal de gotas para cada una de las relaciones de aspecto, y de esta manera nosotros tenemos el conjunto ordenado de H, de delta y de N, que corresponde al número modal de gotas. Esta información nosotros la organizamos de esta manera, en donde tenemos en el primer eje el número final de gotas, luego podemos ver las alturas, en donde pueden cambiar, y su correspondiente relación de aspecto. Estos tres valores corresponden al conjunto anterior que les estuve mencionando, que es la manera como nosotros organizamos toda la información. Aquí nosotros podemos ver los tres modelos en forma comparativa con los datos experimentales. El primero, que es el análisis de estabilidad lineal en línea de rayas roja, en donde vemos que esos límites dados por el análisis de estabilidad lineal no corresponden con los valores experimentales que nosotros obtuvimos. Luego, si colocamos los límites dados por el modelo fluido dinámico, teniendo en cuenta que la viscosidad del líquido cambia, por supuesto, volviendo a calcular estos límites para el caso nanométrico,
nosotros vemos que los puntos experimentales casi que en su totalidad entran en estos límites predichos por el modelo fluido dinámico como líneas horizontales negras. Y por último, tenemos los límites dados por el modelo de conservación de la masa, en el cual corresponde a las líneas raya punto azules, en donde la mayoría de los datos experimentales están en estos límites de predicción. De esta forma vemos que el modelo fluidodinámico, aunque fue planteado en otros órdenes de escala, sigue cumpliendo su labor de dar los límites en los cuales el número final de gotas para determinada relación de aspecto existe. Entonces, hasta ahora lo que hicimos en esta sección, o lo que les he estado presentando, es que analizamos gran cantidad de filamentos nanométricos en simultáneo, que son formados tras el derretimiento de las tiras de níquel, una vez se irradian los pulsos láser. Desarrollamos un modelo teórico asumiendo que no existe evaporación del metal. Este modelo de conservación de la masa, al igual que lo hace el análisis de estabilidad lineal, asume que no tenemos en cuenta zonas de mojado del filamento ni nada de esto, asume todo el proceso como un proceso de segmentación simultánea. Y luego lo que nosotros hicimos como resultado final fue contrastar los tres modelos que tenemos para los rangos de existencia de determinada cantidad de gotas en una relación para cada delta o relación de aspecto. Por último, lo que nosotros hicimos fue, en esta sección de la tesis, es estudiar cuál es el efecto en los filamentos finitos que no tienen efectos de borde. Esto es lo que nosotros llamamos anillos líquidos, ya que en este caso nosotros no tenemos retracción desde los extremos, sino que los fenómenos que ocurren, en este caso, en estos tipos de filamentos, los fenómenos que ocurren son un tanto diferentes. Los anillos líquidos nosotros los formamos y en estos podemos ver que en la vista superior de estos tenemos dos líneas de contacto bien definidas, que es la línea de contacto externa y la línea de contacto interna, cada una de ellas relacionada con su correspondiente ángulo de contacto, es decir, tenemos θ1 en la línea de contacto interna y θ2 en la línea de contacto externa. Y el ancho es la diferencia que tenemos entre la línea de contacto externa y la línea de contacto interna. Una representación esquemática de lo que es la vista transversal, debido a que nosotros no tenemos acceso a esta información experimentalmente, es esta, en la cual tenemos de nuevo relacionados los ángulos de contacto interno y externo, los radios, el radio interno, el radio externo y el radio medio. Y el aceite que nosotros utilizamos en este caso fue PDMS de 62 PAS y los sustratos fueron los mismos que en el caso milimétrico. Estos experimentos fueron llevados, por supuesto, a cabo en el laboratorio, así que ahí tenemos un poco más de información al respecto. Para la generación de estos anillos líquidos, nosotros diseñamos una pieza metálica en la que en el centro de esta tenemos un eje macizo que se desplaza en la dirección Z. Nosotros limitamos la cantidad de movimientos que podían tener. Y en el extremo inferior, lo que nosotros tenemos es un sistema tipo sello. Esta pieza metálica, el rol que ocupa es tal cual un sello puesto sobre el sustrato de vidrio. Y lo que hacemos para la obtención de estos anillos es embebemos esta pieza metálica en PDMS, esperamos a que este se distribuya uniformemente en todo su contorno y una vez obtenemos esto, colocamos los anillos. La visualización de estos es a través de un microscopio en configuración invertida, porque las curvaturas de los anillos nos generaban inconvenientes a la hora de hacer la adquisición de la información. Y los experimentos que obtenemos son como este, en los que vemos la evolución de un anillo líquido que colapsa el centro de la línea de contacto. Por ejemplo, vemos que esa línea de contacto interna se desplaza hacia uno de los lados, al final esta línea de contacto desaparece y forma una única gota con línea de contacto bien
bien definida. Como nosotros no tenemos acceso a la información del perfil de los anillos, nosotros recurrimos a una teoría existente para encontrar cómo es la forma de estos y si efectivamente un casquete toroidal es una representación de cómo es la reconstrucción de nuestros anillos líquidos. Tras hacer esta solución de la ecuación que tiene en cuenta el balance de presión de Laplace, la presión hidrostática y la presión en el interior del anillo, nosotros vemos que el casquete toroidal no corresponde a la forma de los anillos que nosotros obtenemos, sino que tras el uso o encontrar esta solución estática, nosotros vemos que el centro o el máximo se encuentra desplazado hacia la línea de contacto interior. Esta es la línea de contacto interior y esta es la línea de contacto exterior. Esta solución estática nos da el ángulo de contacto al interior, es decir, tenemos θ1. Y para validar un poco esta información, lo que nosotros hicimos fue mirar cómo era el volumen del anillo dado por la teoría, calcularlo y luego compararlo con el volumen obtenido experimentalmente una vez el proceso ha terminado su evolución. Y vemos que los volúmenes que obtenemos son bastante similares entre sí. Un parámetro que nosotros sí podemos medir en el laboratorio es el ángulo de contacto externo. De esta forma tenemos el sistema caracterizado como las líneas de contacto que las obtenemos tras el proceso de digitalización de las imágenes y procesamiento, el ángulo de contacto interno dado por esta solución estática y el ángulo de contacto externo que lo medimos a través de un goniómetro. Luego, los casos que nosotros decidimos estudiar fueron 3, sin embargo, nosotros realizamos fueron entre 50 y 70 experiencias en el laboratorio. Los casos característicos que nosotros notamos es el primero que corresponde al colapso simétrico, en donde la línea de contacto evoluciona hasta desaparecer y da lugar a la formación de una única gota. Luego tenemos el colapso no simétrico, en donde vemos que la línea de contacto interna se desplaza hacia uno de los lados de este anillo líquido. Y al final, en su proceso de evolución, obtenemos una única gota con líneas de contacto, por supuesto, bien definidas. Los otros casos que decidimos estudiar fueron los de ruptura. En el caso específico de ruptura de un filamento de un anillo líquido en 2 gotas y un anillo líquido que evoluciona hasta obtener 4 gotas. Nosotros realizamos descomposición Fourier de las líneas de contacto. ¿Para qué? Porque esta información nosotros la utilizamos como parámetros de entrada en las simulaciones numéricas. En el tiempo t igual 0, lo que nosotros encontramos son las amplitudes de los modos que perturban las líneas de contacto. Estas amplitudes en el tiempo t igual 0 son puestas en las simulaciones numéricas. Aquí tenemos una comparación entre la reconstrucción de las funciones Fourier para el radio de contacto interno y el externo, y en este vemos que tenemos muy buen grado de ajuste respecto a la transformada discreta de Fourier, que es la que utilizamos para obtener estos parámetros, y los datos experimentales, que son los puntos negros. No hay una diferencia ahí, pues esto es algo positivo. Luego, estos parámetros son usados como elementos de entrada en las simulaciones, entonces nosotros le damos a las simulaciones las amplitudes que reconstruyen las líneas de contacto, los ángulos de contacto interno y externo. Es así que aquí tenemos la evolución de un anillo líquido que colapsa simétricamente, en donde los puntos negros corresponden a los datos experimentales, las líneas de contacto experimentales, y las líneas rojas corresponden a las simulaciones numéricas. Vemos que se tiene muy buen grado de ajuste, incluso hasta el momento del colapso. Así que esto es muy positivo. Aprovechando la ventaja que nos dan las simulaciones, y teniendo en cuenta que ya obtuvimos las escalas espaciales y temporales del problema, nosotros vemos que el perfil de alturas dado por la simulación numérica, o que es información que nosotros no tenemos acceso sencillo desde el laboratorio, tenemos estos perfiles en donde vemos la evolución del anillo líquido hasta casi el colapso. Y también obtenemos información de los ángulos de contacto. Así que ahí ya estaríamos como cerrando el caso del colapso simétrico.
Luego, en el colapso no simétrico, desafortunadamente las simulaciones numéricas no siguen con muy buen grado de ajuste a los datos experimentales. Esto se debe a que nosotros tenemos un desplazamiento importante del centro de la línea de contacto interna hacia un costado del anillo. Esto no sabemos cómo introducir todavía este efecto en el console, pero pues es algo que queda y que lo que hemos estado trabajando un montón en el último año, ¿no? Así que bueno. Y en el caso de las rupturas, como las simulaciones no son capaces de mirar los colapsos, lo que nosotros hacemos es lo siguiente, tomamos la última imagen experimental, que es donde vemos las gotas ya formadas, las gotas primarias y las gotas secundarias, en donde se espera que haya sido el colapso. Esto nosotros lo contrastamos con el último perfil numérico al cual tenemos acceso, y de este perfil nosotros encontramos cómo es la variación del ancho de ese filamento. Los mínimos, nosotros suponemos y aspiramos que sean los lugares donde estos anillos numéricos colapsen. Es así que para esta simulación nosotros vamos a obtener 2 cortes. Y para el caso de n igual 4, nosotros hacemos el mismo proceso, encontramos los mínimos en el ancho y obtenemos que vamos a tener 4 cortes. Así que si bien las simulaciones no siguen el proceso como tal, son capaces de predecirnos el número final de gotas que nosotros vamos a tener o la cantidad de cuellos que se van a formar. Como último resultado, nosotros lo que hicimos fue, bueno, esto fue como un resultado final que no esperábamos, pero que salió de manera muy positiva. Lo que hicimos fue analizar estos anillos líquidos como un filamento finito, en donde a través del radio medio y del ancho, nosotros tenemos la relación de aspecto. Es decir, que es como si abriéramos el anillo y lo miráramos como un filamento finito, tal y como el que teníamos en la primera sección de la presentación para filamentos finitos. Nosotros utilizamos los límites dados por el modelo fluido dinámico y obtenemos para anillos que tienen diferente relación de aspecto, vamos a obtener diferente número de gotas finales. Estos resultados vemos que se ajustan, el modelo fluido dinámico es capaz de predecir esos límites de existencia en el número de gotas. Así que esto es resultado que no esperábamos y el modelo fluido dinámico sigue como bancándosela, como dicen por aquí. Así que hasta el momento lo que nosotros hicimos fue que optimizamos el sistema de deposición de los anillos líquidos, fueron llevadas a cabo simulaciones numéricas que nos permitieron acceder a información que experimentalmente no teníamos, y por último contrastamos los resultados obtenidos para el número final de gotas con los límites de existencia predichos por el modelo fluido dinámico. Bueno, como conclusiones, nosotros desarrollamos e incorporamos técnicas para la adquisición de estructuras líquidas bidimensionales como rectángulos o como anillos en las escalas milimétricas con líneas de contacto suaves y continuas. También llevamos a cabo experimentos de evolución de grillas rectangulares nanométricas. Bueno, esto nosotros no desarrollamos los experimentos, pero sí hicimos todo el análisis. Lo que nosotros hicimos en este análisis fue contrastar los 3 modelos, el análisis de estabilidad lineal, que es el modelo existente, el modelo fluido dinámico que propusimos para filamentos líquidos de longitud finita, y por último, el modelo de conservación de la masa que fue desarrollado en el marco de los experimentos de grillas rectangulares nanométricas. Llevamos a cabo el estudio de anillos líquidos que incorporaron 2 efectos que no habíamos observado antes en anillos líquidos con líneas de contacto, que fue el colapso simétrico de estos y el colapso asimétrico. Adicionalmente, llevamos a cabo simulaciones numéricas en escalas milimétricas y nanométricas, aunque no se hayan mostrado en esta presentación. Y lo más importante de todo, como haciendo una conclusión general, es que mediante los modelos que nosotros presentamos en la tesis, fuimos capaces de predecir los rangos de relaciones de aspecto que conducen a un determinado número de gotas, teniendo en cuenta, claro, el carácter secuencial de las rupturas y teniendo en cuenta la histéresis del ángulo de contacto. También
Como conclusión general, nosotros a través de las hipótesis físicas planteadas en los modelos, vemos que son independientes de la escala y eso pues es un resultado bastante favorable. Como trabajos futuros nos quedó pendiente estudiar qué es lo que pasa en las gotas secundarias. Siempre estuvimos bastante motivados con ver qué es lo que ocurre aquí, pero bueno, el tiempo no nos dio, surgieron muchas cosas en el camino, pero esto queda como un trabajo a posterior. Y por supuesto, analizar los anillos desde el análisis de estabilidad lineal y ver qué es lo que ocurre. Por último, muchas gracias a todos. Al CONICET y la agencia que fueron los entes patrocinadores y a la República Argentina y a mi familia que estuvo acompañándome. Ya está. Bueno, muchas gracias por la exposición. Bueno, larga vos, Mario, ya que habilitaste. Bueno, dale, empiezo con las... tengo unas cuantas preguntas, pero voy a hacer un par nada más. Primero, me gustó bastante la tesis, me gustó mucho, porque principalmente por esta cuestión de tener fenómenos muy parecidos y experiencias muy parecidas en escalas tan distintas, y tener los mismos comportamientos, o sea, desde aceites en escala de milímetros, o metales líquidos a escala de los nanómetros. Solo un par de comentarios. Me parece muy notorio que haya parámetros que son tan lineales unos con otros. Por ejemplo, el de la longitud L sub D versus el W, que es la longitud, es tu gráfico que está en la presentación, que tenga una relación lineal entre o la longitud de retracción en función de la longitud inicial, porque no hay nada lineal en principio en todo eso. Son todas superficies curvas. La longitud de la cabeza no es lineal con su volumen, o al revés, el volumen no es lineal con la longitud, y sin embargo hay un montón de parámetros que son lineales. Es un comentario que me sonó muy fuerte, la dependencia lineal. Y después me pregunté, eso sí, esa es una pregunta, los filamentos, cuando empiezan en la grilla, empiezan a la retracción desde los extremos. ¿Esa retracción es simultánea? ¿Hay veces que no es simultánea? ¿O qué es lo que vieron ustedes experimentalmente? No te escucho. Hola, no. No te oímos, Ingrid. Pensé que era yo el problema, ¿no? No. ¿Qué tocaste? Hasta acá habías tenido mucha suerte, que no se te cortó en ningún momento. Hola, ¿no se escucha nada? Ahora sí. Ahora sí. En la mayoría de los casos las rupturas sí son simultáneas. En la mayoría de los casos lo que observábamos en el laboratorio era eso. Por ahí lo que veíamos era que había diferencias en que se formaba una cabeza en uno de los extremos, mientras que en el otro no. O sea, se formaba una cabeza mucho más rápido que en un lado que del otro. Pero no era algo que afectara mucho la evolución del sistema como un total, porque el número de gotas a la final siempre resultaba ser el mismo. ¿Me entiendes? Claro. Sí, sí. Puede que se forme una cabeza aquí y en el otro lado no, pero cuando este evoluciona, sí se tiene, cuando este evoluciona, sí se tiene el mismo número final de gotas en cada uno de los lados. Claro, vos decís que no importa la simultaneidad al principio, sino la configuración, no depende de si empezó uno. Claro, pero sí me da la impresión, ahora es la segunda parte de la pregunta, que en los anillos, si bien uno no tiene una condición de contorno distinta, porque son todas
son todas simétricas. Cuando se forma una, si no se forman todas al mismo tiempo, eso sí influye en la distribución final. Sí, en el caso de los filamentos es diferente la manera como evoluciona, porque se tiene que presentar un colapso en uno de los lados para que el filamento remanente que queda evolucione. Es diferente el proceso en los anillos líquidos. Lo que nosotros vimos en los anillos es relacionar cuál es ese radio medio inicial y cómo esto lo podíamos relacionar con el número final de gotas que nosotros obteníamos, porque eso es lo que hace el modelo fluidodinámico, ver cuál es el número final de gotas que se obtiene. Claro. Entonces, el que no tiene, el que tiene menos condiciones de contorno externas sí se las produce a medida que evoluciona, porque, digamos, si como decís vos, tiene que suceder que una se forme para ver qué es lo que hace el resto del filamento, o sea, la dependencia es mucho más fuerte. Sí, en los anillos es más fuerte, sí. Cuando hicieron las simulaciones numéricas, en el caso de los anillos, si hacen varias veces la misma simulación, los errores numéricos no se acumulan en algún momento como para que la evolución final sea distinta o la situación final sea distinta, no, ¿o es siempre...? No, siempre la simulación da lo mismo, se le colocan los parámetros iniciales y evoluciona de la misma manera. Ah, está bien. Yo pensé que como era ¿cómo se llama? Una solución un poco inestable en ese sentido, que si se empieza a formar mucho de un lado, del otro lado no, que quizás los errores numéricos sí se notaron. Y otra pregunta. Cuando hacen con las grillas metálicas, ¿sí? Que le envían pulsos de, si no me equivoco, 18 nanosegundos. ¿Sí? Durante el pulso, el metal se vuelve líquido. ¿Sí? Y después dura líquido, dicen, durante 18 nanosegundos. Después de que se apaga el láser. Sí. No, lo que nosotros hacemos es suponer que en el tiempo en el que el metal está irradiado es el tiempo que permanece líquido. Ah, ok. Ustedes están suponiendo que cuando apagan el láser eso se solidifica casi inmediatamente. Casi que es inmediato. Ah, está bien, porque mi pregunta venía que si el metal quedaba líquido cuando ustedes apagaban el láser, en realidad había una evolución del líquido hacia el sólido y claro, eso es... No, permanece líquido casi que el mismo tiempo que se irradia. El pulso dura 18 nanosegundos y es el tiempo que nosotros asumimos que dura como... está bien. Entonces ahí sí me quedó más clara la pertinencia de la simulación de suponer que permanece líquido en toda la evolución. Y después, nada, no, después tengo solamente dudas que no, algunas ya te las mandé por mail, algunos comentarios y yo por ahora ya estoy con estas preguntas. Muchas gracias. No. Bueno. Carlos. Bueno, entonces comienzo. Bueno, primero quería decir algo que no tiene que ver con el trabajo en particular, sino que quería agradecerle a Ingrid el agradecimiento a la Argentina. ¿Sí? Porque hemos todos seguramente acá leído muchas tesis y pocas veces aparece eso. ¿Sí? Yo no recuerdo muchas situaciones. Y a veces necesitamos que venga un extranjero a reconocer las cualidades de nuestro país. Así que quería primero reconocer eso. El sistema público y gratuito, claro que sí, de educación. Me gustó la tesis, me entretuve leyéndola. En general a todos nos habrá pasado alguna vez que aceptamos ser jurados y después cuando la estamos leyendo nos arrepentimos de haber aceptado. Bueno, no fue el caso. La leí y me entretuve, no la leí corrido, por supuesto, porque hay que estar muchas horas para eso, pero no me resultó muy conveniente, la leí fluidamente, digamos. Eso habla bien de cómo está escrita la tesis, entre otras cosas. Además se nota que hay mucho trabajo en la tesis y de distinta naturaleza, y creo yo que para una tesis de doctorado esto es muy destacable, que hay trabajos de tres naturalezas distintas. Hay trabajo experimental, numérico y teórico. En general las tesis
tocan uno o dos de esas áreas de la ciencia, de la física, no las tres. Este es un caso en el que están las tres y eso yo creo que es muy destacable de un trabajo de tesis. Bueno, y en particular me gustó mucho el modelo fluido dinámico por el estilo de modelo, en el sentido que uno hace no cuentas excesivamente detalladas y con una enorme complejidad matemática, sino que apela a cosas más fundamentales y a órdenes de magnitud de las cosas. Y por supuesto, sobre todo me gusta porque haciendo esa clase de cuentas uno encuentra predicciones consistentes con lo experimental. ¿Sí? Porque si viera mal, bueno, ya no me gustaría tanto, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, esos son mis comentarios generales sobre la tesis. Después tengo varias preguntas. Muchas ya me las arruinaste porque las contestaste durante la presentación, así que no las voy a hacer. Perdón que estoy leyendo otro documento que tengo en la notebook, así que tengo que estar switchando entre el Meet y el documento. Una cosa que no me quedó claro, cuando estudian la morfología de las gotas, mostraste una figura que compara, que tiene dos partes, A y B. En la parte A muestran el contorno de la gota experimental y el que sale de resolver la ecuación de Helmholtz, creo que era, no estoy seguro. Sí. Y a la derecha de la figura tenían los ángulos de contacto experimentales y lo que daba en la teoría. ¿Sí? Lo que no me quedó claro de eso, si eso fue el resultado de un ajuste, es decir, de agarrar la teoría, los parámetros de la teoría, variarlos hasta que hace una buena coincidencia, o si lo que usaron, pues tenían que, según la teoría, determinar, para el caso de las gotas de intersección, creo que eran 4 parámetros. ¿Sí? Sí. Básicamente la pregunta es, esos 4 parámetros, que creo que los llamaban C, A0, A2 y A4, ¿los determinaron haciendo un ajuste, es decir, variación de los parámetros hasta que pegue bien con la teoría, con los experimentos? ¿O es a partir de los datos experimentales que encuentran hacen la comparación entre teoría y experimento? Lo que nosotros hicimos fue tomar los datos experimentales de las gotas una vez ya alcanzan el equilibrio. Por ejemplo, en las gotas de los vértices nosotros teníamos acceso al ancho en la bisectriz, es decir, donde la gota evoluciona. Lo que nosotros hicimos fue con el método de colocación, usar parámetros experimentales medidos, como los anchos, el ángulo de contacto, y utilizarlos para encontrar estas constantes. Una ventaja de utilizar este tipo de soluciones es que no solamente obtenemos cómo es la forma de la línea de contacto de líquido sobre el sustrato, sino que además podemos hacer una reconstrucción 3D de la gota y ver cómo es también esa distribución de los ángulos de contacto en todo lo azimutal. Así que... Bueno, bien, porque entonces la coincidencia entre experimento y teoría es más remarcable, ¿no? Porque no, Claro, eso es lo importante de usar el método. Que no solamente te da esa línea de contacto, que no solamente se puede hacer ese ajuste, porque haciendo el ajuste en la línea de contacto, sino que obtenemos información de la distribución de ángulos de contacto en toda la periferia. Así que por eso es lo destacable de utilizar este método. Muy bien. Voy a mirar otra pregunta. Los anillos, me surgió una duda, no de cómo hicieron las cosas, pero el cierre de los anillos que son asimétricos, según entendí, la cavidad, es decir, la línea de contacto inferior, a la vez que va disminuyendo de radio, los asimétricos, digo, ¿no? Se va desplazando hacia un costado, ¿sí? Sí. Me pregunté si no cabe la posibilidad que la línea de contacto interior se acerque tanto a la exterior que en el lugar donde está más cerca se termine rompiendo por ahí la gota. Sí. ¿No? Es decir, que en vez de pasar a tener un anillo, si se rompe, uno tendría algo así como una media luna, digamos. ¿No? Sí. Me pregunto si eso es posible o si lo vieron. Sí, lo vimos, claro que sí, eso lo vimos. Vimos que la línea de contacto interna se desplaza tanto que alcanza la línea de contacto externa y ahí se presenta un cuello, ahí se presenta una ruptura. Lo que nosotros vemos es una gota que no está centrada, como el caso del colapso simétrico, sino que está descentrada.
No queda como una media luna, pero sí queda un poco más achatada en alguna región. Pero sí, eso lo observamos experimentalmente. Ok. Era un Y- problema porque encontrar que los anillos colapsen simétricamente experimentalmente es muy complicado. Sí, sí, Tienes en que hacer general, prueba y error, prueba y error, prueba y error, hasta digamos, que logres minimizar todo ese conjunto de perturbaciones que se pueden crear en el laboratorio mientras estás haciendo la colocación. sí, en general me parece a mí que, yo no soy experimental, pero puedo intuir que hacer experiencias que tengan simetría axial, garantizar la simetría es todo un desafío, un problema en Sí, realidad, ¿no? O sea, tengo esa impresión, digamos, ¿no? sí, Y las gotas también, que se cierran, que son asimétricas, ¿sí? En el caso que finalmente la línea de interior se cierra, ¿sí? La gota, en el momento de cerrarse, por supuesto, es asimétrica, ¿sí? Porque la línea de contacto interior está fuera del centro. claro. Pero una vez que se cerró, eso evoluciona ¿hacia qué cosa? ¿Hacia una gota totalmente simétrica, es decir, con simetría axial? ¿O la Sí. gota finalmente retiene algo de la simetría? No, la línea de contacto. En la línea de contacto, el ángulo de contacto se distribuye uniformemente y obtienes una gota de base circular. Ajá. Eso cuando lo medíamos en el goniómetro, íbamos rotando esta gota que obteníamos tras el colapso asimétrico y veíamos que los ángulos de contacto eran los mismos en diferentes cortes. Bueno, bien, Así que, entiendo. Y otra pregunta, esta la recuerdo, la tengo que leer, a ver, no, tengo que leerla. Sí, las simulaciones numéricas de cierre de anillos, en la figura que mostraste, sí, da toda la sensación, si uno le crea la simulación numérica hasta ese punto, que al cerrarse una gota va a atrapar aire en el centro y debajo, entre el sustrato y el líquido, porque la parte de la línea de contacto interna que se cierra no es la línea de contacto estrictamente, sino parece un claro. Es un punto poco más medio en arriba. altura. Es un punto medio. Sí, Entonces, según las simulaciones. las simulaciones sugieren que al cerrarse atrapa aire. ¿Vieron algo de Sí, eso? sí. No, eso no lo observamos experimentalmente. Es decir, porque ustedes estaban viendo, si no entendí mal, estaban mirando desde abajo. Sí, sí, nosotros Ustedes no observábamos veían los una estudiantes desde abajo. burbuja. No, eso no lo observamos experimentalmente. Eso hay que ver cómo se plantea eso en las simulaciones y si realmente es la manera como es el colapso. En el último tiempo a la simulación, si soy sincera, no le creemos mucho en los últimos instantes. Pero para dar un perfil de cómo evolucionan los anillos hasta antes del colapso, las simulaciones numéricas son de bastante ayuda. Porque antes no sabíamos nada de eso, imaginábamos cómo evolucionaba, pero pues bueno, las simulaciones nos permitieron tener un poco de acceso a esa información. Bueno, bien. Bueno, volviendo a mencionar, a hablar de la tesis en general, una de las cosas que yo noté en mí como positiva de la tesis que me generó preguntas, pero no preguntas acerca de lo que hicieron, sino esta clase de preguntas que van más allá de lo que ustedes hicieron, o sea, las cosas que a mí me generó, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, me puse creativo al leerla, ¿no? ¿Y qué pasa con esto? ¿Qué pasa con Eso esto? está bien, eso está bueno. Y entre esas cosas en particular, hay una figura en la tesis, que no la mostraste acá en la presentación, y es que, si no recuerdo mal, es más o menos así. Mostrar la evolución de, esto para los filamentos, ¿sí? La evolución de la posición del punto más alto de la cabeza, mientras está desplazándose, y según el modelo fluidodinámico, eso da un desplazamiento que, si no recuerdo mal, con velocidad constante, ¿sí? En la figura, puedo decir para todos, no solamente a vos, la figura es la 310, ¿sí? A Y las grillas nanométricas. bueno, y comparan el movimiento de ese mismo punto con las simulaciones numéricas variando la longitud de spilling, la de deslizamiento, ¿sí? Sleeping, sí. De slipping. Para varios valores de esa longitud de deslizamiento, L, que va de 1 a 40, me parece recordar, ¿sí? Lo que yo observé que la comparación es mejor a medida que la longitud de deslizamiento es más chica.
¿sí? Sí. De hecho, en esa figura, la que mejor pega con la predicción del modelo fluido dinámico es la que tiene L igual a 1. Sí. Eso me sugirió esa figura, que quizás el modelo fluido dinámico tenga implícito una longitud de deslizamiento cero. ¿Sí? Quizás estoy equivocado, quizás, pero eso es lo que me sugirió esa figura. Entonces me pregunté, a través de esa figura, si uno podría introducir en el modelo fluido dinámico esta longitud de deslizamiento y, revisando un poco, por supuesto, ustedes lo conocen mucho más el modelo, así que podrán hacerlo, tener mejores ideas que yo. Lo único que se me ocurrió es al momento que ustedes estiman el gradiente de velocidad y lo estiman como la velocidad media en el cuello, en el lugar donde se rompe, dividido la altura. Esa altura creo que la llaman HF. Quizás ahí uno podría introducir la longitud de deslizamiento dividiendo no por HF, no por esa HF, sino por esa HF más L. ¿Sí? Sí. Es una idea que se me ocurrió al leer. Bueno, esto me lo habías comentado un poco en la reunión y cuando Pero que me quería terminamos. lucir ahora diciéndoselo a todos. No, está re bueno porque eso nos formuló empezar a hablar de qué era lo que Carlos estaba proponiendo, qué es lo que nos dice Carlos, perdón. Y resulta que encontramos que cuando nosotros utilizamos ese omega, que es la tasa de crecimiento de la inestabilidad, la máxima tasa de crecimiento de la inestabilidad, bueno, esa máxima tasa de crecimiento de la inestabilidad dada por la teoría de Brochard-Guiard tiene implícita esa longitud de Slipping. Ajá. Cuando hicimos la revisión bibliográfica encontramos que esa longitud de Slipping estaba ahí y que la considera como es del orden de algunas decenas de nanómetros. Así que coinciden un poco con lo que nosotros observábamos ahí en esa gráfica que tú citas, la 310. Ajá. Está implícita. Está Tras implícito. la Bueno, duda que claro. nos planteaste, lo estuvimos revisando y Bueno, sí bueno. está. Sí, Bueno, me alegro. sí. Querría hacerte un comentario, Carlos. Sí, En realidad, la longitud de Clipping mejor no es un nanómetro, sino es del orden entre 20 y 40 nanómetros, porque es lo que corresponde al tiempo en el cual uno observa el experimento que ha llegado a esa etapa. ok. Entiendo. Bueno, me alegro de haber, con una pregunta, haber generado cosas Sí. ahí adentro. Sí. Está bueno eso. Bueno, creo que no tengo más para comentar ni preguntar. La última cosa es que destaco al grupo de trabajo, porque eso de que la tesis sea experimental, numérico y teórico es producto del grupo de trabajo en el que se insertó. Sí, claro. Conozco al grupo y por eso lo digo, ¿no? Bueno, eso todo por mi parte. Gracias, Carlos. Ahora, Bien. ¿Sigo yo? Sí, Seba. ¿Me escuchás? ¿Escuchás? Sí, yo te escucho. Bien. Bueno, felicitaciones primero por la tesis que has desarrollado. Felicito a los directores también. La presentación que acabas de hacer me pareció muy linda, muy fluida. El trabajo que ha desarrollado, como ya dijo recién Carlos, dar, digamos, un trabajo experimental y atacarlo de manera con distintos modelos analíticos o con simulaciones, es muy bueno, muy destacable. El trabajo experimental de por sí ya es destacable, ¿no? Entiendo que es un trabajo experimental complejo, ya que existe, ¿no? Me refiero a que en un momento recién mencionaste las perturbaciones que tuviste que tener en cuenta para desarrollar los anillos circulares. Me imagino que hay un montón de cosas que no has dicho, pero que están implícitas en el trabajo experimental, ¿no? Y bueno, te agradezco también la disponibilidad que tuviste para contestar las preguntas, por lo menos conmigo en esta semana, ¿no? Y me quedaron algunas preguntas cortitas y que por ahí las hago porque desconozco, o sea, no estoy del todo debido en el tema y bueno, por eso
aprovecho ahora para hacértela. Claro. Una pregunta que me surge es el tema de cómo entra la viscosidad en el modelo fluidodinámico o en el modelo de construcción de la masa. O sea, me imagino que si vos ahora querés aplicar todo lo que has hecho en otro fluido, uno de los parámetros más, me parece que el parámetro que va a tener más importancia es la viscosidad, supongo, ¿no? Porque Sí. además la viscosidad varía con el peso molecular del polímero. Entonces, vos, por ejemplo, en el modelo fluidodinámico das dos soluciones, ¿no? Una solución corta y una solución larga. ¿Cómo te afecta, o si lo pensaste o se lo hiciste, cómo entra la viscosidad? ¿Cómo te afecta la solución? Sí, la viscosidad entra en omega, la máxima tasa de crecimiento de la inestabilidad dada por la teoría de Brochard-Wiener. Ahí vemos que aparece la viscosidad. O sea que ahí el modelo incorpora eso. Y sí, lo que nosotros tenemos son variaciones no tan grandes en torno a los límites dados por el modelo, porque nosotros hicimos el cálculo de nuevo para los casos nanométricos, incorporando la viscosidad del metal fundido, y en el caso de las grillas nanométricas, que fue la manera como se pensó, pero sí entra ahí a jugar un rol importante la viscosidad en la máxima tasa de crecimiento, en la manera como el cuello decrece su ancho total. Bien, y en el modelo de conservación de la masa, En el modelo de conservación de la masa, a ver, mm, a ver, nosotros estamos asumiendo esos límites y vemos cómo cambian cuando nosotros igualamos esas longitudes. No, en el modelo de conservación de la masa no, porque este depende más de las alturas de la grilla y de los anchos de la grilla inicial, esos límites. Así que no, para el modelo de conservación de la masa no, no se incorporan los efectos de la viscosidad. bien. Y una pregunta que por ahí es más de carácter práctico. Eh, el tamaño de las gotas secundarias que viste en algún momento. O sea, ¿qué relación hay entre el tamaño de las gotas secundarias o terciarias, en algún momento creo que mencionás también, con el de la gota eh, principal? Y si además si son siempre, los tamaños son repetitivos, o sea, siempre tenés el mismo tamaño o va variando. Eso depende, ¿sabes? De la evolución, de cómo evoluciona. Por ejemplo, para los filamentos líquidos, a veces teníamos gotas secundarias que eran grandes respecto a lo que uno estaba acostumbrado, pero era por ahí porque estaban cerca de los límites de transición de tener 2 a 3 gotas o 3 a 4 gotas. Cuando estás muy cerca de esas regiones de solapamiento, tú ves que esas gotas secundarias empiezan a tomar una cantidad de volumen un poquito mayor que las que se observan de forma tradicional. Pero sí depende de si te encuentras en las zonas de solapamiento para relaciones de aspecto. Bien, pero digamos, las gotas secundarias en relación a las primarias, que, o sea, en relación en volumen es 10 veces más chico. Sí, claro, es mucho más pequeña la gota secundaria que la gota primaria, y una gota terciaria es aún mucho más pequeña que la gota primaria. Pero no sabría decirte en este momento cuál es la relación entre los volúmenes, no sabría qué responderte, nunca las medí. Eh, o sea, está bien. Yo me imagino que podría tener una aplicación de generar algún tipo de gotas, ¿no? Y ver si tienen todo un tamaño más o menos similar o... Sí, eso nos quedó pendiente. Alejandro siempre me sugirió que estudiara las gotas secundarias y siempre fui bastante rebelde con ese tema, así que efectivamente faltó estudiar las gotas secundarias y terciarias. Bien, creo que las otras preguntas ya te las había hecho anteriormente, y que por mí te felicito nuevamente y por mí está bien, está concluida. Gracias, Sebas.
Bueno, ¿cómo sigue esto? Ahora nos quedaremos Esto, los jurados perdón solos. que me meta. Sí, por favor. Yo supongo que ahora ustedes pueden continuar una reunión privada. Yo me ofrezco Sí. eventualmente como parte de la comisión. Si tienen algún inconveniente, me pueden contactar directamente. Sebastián me puede contactar directamente y me vuelvo a unir a la reunión. Yo quedo disponible para eso. Pero ustedes queden en reunión privada y concuerden todo lo que necesitan concordar respecto al dictamen y nota, por supuesto, y eventualmente nos conectamos o a través de la secretaría con los detalles. Ok. O podemos salir todos nosotros y quedar ellos, nada más. A Claro, ver, si nosotros Sí, salimos, quedamos Si no cortamos, más por fácil. cualquier inconveniente. Salimos Vamos a nosotros y pedirle- que queden ellos. A ver, Claro, Javier, claro. Nosotros nos disculpen. vamos retirando. Cristian, ¿puedes parar la grabación? Sí, ya la detengo. Gracias. Antes de irme, felicito a Ingrid y a los directores. Muchas Y gracias. espero tener la oportunidad de hacerlo personalmente.